Precisamente sobre este tema vamos a analizarlo con un exministro también, a quien ya tenemos enlazado con nosotros, al señor Dimitri Semanche, a quien le damos la bienvenida a Visión en Mediodía para tratar pues este tema sobre el actual ministro del Interior, Víctor Torres, que cada movimiento, señor Semanche, ¿qué tal? Buenas tardes. Cada movimiento es vigilado atentamente por nuestros políticos. Exacto. Bueno, como usted lo ha presentado en la nota anterior, el ministro en este momento está en el ojo de la tormenta por varios motivos, ¿no? Por el tema de la acusación que le hiciera el ex comandante general Jorge Angulo por su pase a retiro de manera injustificada, que en este caso el Ministerio Público lo está viendo como abuso de autoridad, está enmarcado en el artículo 376 del Código Penal. También está en el ojo de la tormenta por la desaparición de 2 horas en este cuaderno de ocurrencias del domicilio de la presidente Dina Boluarte, ¿no? Que obviamente este extravío es sumamente extraño, ¿no? Hemos escuchado hace unos días del actual premier Adrián Sen decir medias verdades o falsedades incluso sobre este cuaderno de ocurrencias, señalando que este modus operandi, como él lo señala, se había originado en la época del expresidente Castillo, cuando no es así. El cuaderno de ocurrencias existe de hace varios años y todos los que estamos en política y en cargos públicos sabemos que cualquier persona que ingresa a una institución para tener una reunión con un funcionario, su nombre es inscrito, su nombre, su número de DNI, la hora de ingreso, la hora de salida es inscrita en un cuaderno de ocurrencias. En el caso de la Presidenta de la República, que es el primer funcionario, cuando ella despacha o tiene reuniones en su domicilio, ya no es un tema personal, porque ella representa a toda la nación y la representa las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces ella no deja de ser funcionaria si se va de Palacio de Gobierno. Ella es presidente de la República, sea en Palacio de Gobierno, sea en su domicilio, y las reuniones que tiene por un tema de seguridad son inscritas en un cuaderno de ocurrencia. Y ojo, en el cuaderno de ocurrencia no se inscribe qué es lo que se habla o lo que se dice, simplemente es el nombre de la persona, el número de su DNI o pasaporte si es extranjero, la hora de ingreso y la hora de salida. Y se le puede preguntar si es la reunión de un tema público o es un tema personal. La persona puede decir es un tema privado, es un tema personal, y simplemente ponen ahí reunión por tema personal y se acabó. No tienen más nada que decir. Entonces no entiendo cuál es el problema de que quede registrado, porque obviamente una persona que ostenta el primer cargo de la nación, que es el presidente de la República, no puede tener una vida privada, como muchas veces se señala, ¿no? Ahora, este cuaderno se perdió un par de horas, según lo que ha indicado un programa periodístico, al parecer 2 horas, 3 horas. Los cuadernos no caminan solos, ¿no? Los cuadernos no caminan solos, está en la mano de alguien. Eso... ¿Cómo ese cuaderno termina apareciendo cuadras o kilómetros más adelante? Es bastante extraño, ¿no? No son. ¿Quién es el responsable o la responsable de llevar este cuaderno de ocurrencias de la presidenta? O sea, digamos que la responsabilidad recaería sobre esa persona en particular, ¿o es que este cuaderno va de mano en mano? Claro, por desgracia, para la persona que está encargada en ese momento de cuaderno de ocurrencias, la responsabilidad funcional puede recaer sobre esta persona, claro, ¿no? Obviamente este cuaderno pasa de mano en mano cuando la persona tiene que ser relevada. Cuando una persona que está encargada es relevada por el que sigue, le da ese cuaderno de ocurrencias, le dice los hechos más saltantes o los temas que ha encontrado para que lo tenga presente y simplemente ya pasa a la mano de esta persona. El cuaderno de ocurrencias no debería salir de ese lugar, no debería estar en otro espacio, porque el cuaderno de ocurrencias no tiene por qué viajar. Es un cuaderno de ocurrencias para ver quiénes son las personas que ingresan a ese domicilio, que representa en ese momento a el primer funcionario. No es cualquier domicilio, porque algunas personas pueden decir, pero si está en su domicilio es un tema personal. Pero es que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del primer funcionario de la República.
Ajá, así es. Ahora, al señor Semanche, Víctor Torres, bueno, acaba de pasar por un proceso de interpelación en el Congreso y ahora han iniciado unas diligencias, pues, preliminares para investigarlo por un presunto abuso de autoridad, ¿no? Esto por el cese del excomandante de la policía, el señor Angulo. ¿Qué opinión le refiere esto? Ahora, él ha indicado, pues, las razones por las que se produjo este cese, que dicho sea de paso, según él, ya venía programado, pero también porque no habría cumplido con los planes estratégicos para combatir la delincuencia. A ver, en principio, el abuso de autoridad, como lo señalé hace un momento, está previsto en el artículo 376 del Código Penal. Entonces, la Fiscalía ve que los hechos pueden ser enmarcados en ese artículo que señala que todo funcionario que por acción u omisión genera un daño a terceras personas haciendo uso de su cargo, entonces puede estar inmerso en este delito, el de abuso de autoridad. Es decir, haciendo uso de su cargo, él como ministro pudiera haber generado un daño a una tercera persona, que en este caso es el excomandante general. Cabe señalar que, si el público o usted recuerda, cuando estaba el presidente Castillo, el Congreso hizo un cambio de ley que impedía al presidente de la República hacer cambios de comandante general a mutuo propio o a solo criterio, sino que le exigía que la designación del comandante general fuera por 2 años y que solamente pudiera ser removido el comandante general por ciertos criterios, es decir, por la muerte, porque renunciaba o por un delito flagrante, ¿no? Por una sanción inminente, es decir, era sentenciado por algo. Por esos hechos podía ser removido de su cargo y obviamente se tenía que designar a un nuevo comandante general. Eso para que no sucediera lo que estaba sucediendo en anteriores gobiernos e incluso en el gobierno de Castillo, donde pudiera removerse al comandante general, porque así lo facilitaba la ley policial, a mutuo propio o simplemente por alguna decisión del momento. Entonces, para evitar eso, el Congreso cambió la norma y la asemejó a lo que sucede en las Fuerzas Armadas, donde el comandante general no puede ser removido una vez designado por los próximos 2 años. Ese es el caso del comandante general Jorge Angulo, que fue designado bajo esta ley y tenía que estar mínimo 2 años. Para ser removido tenía que aducirse o tocarse alguno de los criterios, como por ejemplo que haya sido sancionado por un tema delictivo, haya cometido un acto sumamente doloso o perjudicial para el Estado, que haya renunciado y que ya no tenga las capacidades para asumir la comandancia general. Y eso no sucedió, simplemente se utilizaron el tema de que no se cumplió con el tema de seguridad ciudadana, que no habían sido o no habían funcionado los estados de emergencia, cuando 2 semanas antes tenías al propio ministro señalando que los estados de emergencia estaban funcionando. Y tenías al premier hablando, en ese entonces al premier Otárola, hablando de que los estados de emergencia habían funcionado. Entonces 2 semanas después, ¿qué pasó? ¿Y por qué se le culpó exclusivamente al comandante general de la no funcionalidad? Claro. Y además, una vez que fue cambiado, siguieron los estados de emergencia, no se modificaron, no se reestructuraron, no se mejoraron. Entonces, ¿cuál ha sido la lógica de su remoción? Obviamente es un tema político, pero eso no se podía bajo la ley que había cambiado ya el Congreso. Es decir, entonces, que sí existiría un abuso de autoridad por parte del actual ministro del Interior. Eso es lo que va a tener que investigar la Fiscalía, porque obviamente tiene que verse si la persona, en este caso al ministro que se le está investigando, él ha sido o bajo su acción se ha cometido este posible delito, ¿no? Ahora es un... No puede investigar a la presidente, claro, porque obviamente está cubierta de un manto de protección, porque obviamente quien firma la resolución suprema es el presidente de la República para la remoción. Pero quien sugiere o quien da la información, quien da el sustento para que esa resolución suprema se dé, es el ministro del Interior.
Así es, y la presidenta, bueno, siempre ha manifestado su total apoyo a Víctor Torres, quien pues está en la mira, ¿no?, de muchos políticos. Han pedido su renuncia el día de la interpelación, incluso le pidieron que dé un paso al costado. Ahora el mismo congresista Cueto también está pidiendo su salida por el tema del cuaderno de la presidenta. Todos estos anticuerpos que tiene Torres por parte de los políticos, ¿cree usted que son realmente justificados? ¿Debería renunciar o no se le está permitiendo más bien trabajar al ministro? A ver, acá hay que hacer una diferenciación, ¿no? Muchas veces los congresistas quieren atribuirle al ministro del Interior acciones que no compete al ministro del Interior. Es decir, el ministro del Interior, salvo que exista una información que así lo señale, no tiene ninguna responsabilidad porque se pierda o no se pierda un cuaderno de anotaciones, ¿no? Como este cuaderno que estamos hablando, que estaba en el domicilio de la Presidenta de la República. O sea, salvo que exista alguna información que señale que él ordenó la pérdida o el extravío, en realidad el ministro del Interior no tiene que ver en ese asunto. Pero muchas veces los congresistas escalan problemas institucionales o problemas puntuales a un nivel mayor con la lógica de la responsabilidad política, cuando en realidad desconocen lo que es responsabilidad política. Porque la responsabilidad política no puede ser por cualquier cosa. La responsabilidad política es por acciones u omisiones que en el cargo y en sus funciones esa persona haya hecho o dejado de hacer. Pero en este caso, el ministro del Interior no tiene que vigilar cuadernos de ocurrencias, no tiene que ver el traslado de estos cuadernos, no tiene que ver ni siquiera con la designación de las personas que van a estar encargadas de ese hecho. Entonces, por eso le decía, parece un ensañamiento, ¿no? Parecería más bien entonces un ensañamiento por parte de las autoridades. O sea, si pueden haber motivos, seguramente, pero no son esos motivos, o están siendo mal utilizados esos motivos, porque se le quiere decir que el ministro es responsable de un cuaderno de ocurrencia. Es decir, si en este momento un patrullero choca o mata a una persona, el ministro también es responsable. Si asaltan a una señora en Huancayo saliendo del Banco de la Nación, también el ministro es responsable. Es decir, desconocen. Más bien, los congresistas son responsables de muchas cosas que está pasando en la poca efectividad que hay en la seguridad ciudadana. Bueno, son responsables porque están haciendo las leyes que deberían estar haciendo. No están haciendo monitoreo de las leyes que ya han hecho. No están responsabilizando también a otras instituciones que son parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. No solamente es el sector interior o la Policía Nacional. Sin embargo, ellos no están cumpliendo sus funciones. Entonces, como no están cumpliendo sus funciones, son responsables políticos. Sin embargo, para ellos es muy fácil acarrear esa responsabilidad en otras instituciones o en otras personas. Claro, no creo que sea un desconocimiento, ¿no?, por parte de los congresistas, quienes saben claramente cuáles son las funciones de cada autoridad, sino que lo utilizan en todo caso para desviar un poco quizás la información o el ensañamiento, como le decía, que existe en esos momentos contra el ministro Torres. Por eso le preguntaba si acaso está bien merecido todo este cargamontón, por así decirlo, hacia él, o evidentemente es una persona que no está a la altura del cargo. En este caso, por lo que le están señalando los cuadernos de ocurrencia, no hay una responsabilidad del ministro. Está mal, estaría mal que por esa razón le estuvieran diciendo que tiene que renunciar o tiene que ser excluido o censurado. En realidad, hay una equivocación de las funciones. ¿Existen otros motivos? Posiblemente. Si pudiéramos analizar si se está liderando adecuadamente, si se está llevando a cabo una política adecuada de seguridad ciudadana, si existe una planificación, seguramente por ahí pudiera señalar si se está cumpliendo o no a cabalidad las funciones. Pero en este caso puntual, estaría mal que se plantee una censura o se le pida dar un paso al costado por estos motivos que no tienen que ver con las acciones en el cargo que él ostenta, ¿no? ¿Se le permitiría entonces, digamos, en su opinión, debería dar un paso al costado o se le debería más bien dejar trabajar
al ministro Torres, darle el tiempo tal vez que necesita para armar el plan adecuadamente. A ver, estoy convencido de que uno de los problemas que tiene el sector interior, y que lo tiene no solamente en ese gobierno, en anteriores gobiernos, sino de muchos años atrás, es la volatilidad del ministro del Interior. No se puede implementar políticas de un mes, de 3 meses, de 6 meses. Las políticas toman su tiempo, se deben implementar teniendo en cuenta que la persona puede ejecutar su cargo teniendo un horizonte de 6 u 8 meses o 10 meses o un año siquiera. Sin embargo, la alta volatilidad que tiene este cargo hace que cada gestión cambie y reestructure lo que el otro ha querido hacer, y al final de cuentas no se hace nada, porque las políticas públicas no se desarrollan ni dan resultados en 6 meses, toman su tiempo. Entonces, uno de los grandes problemas es la volatilidad. Eso no quiere decir que acá yo le esté diciendo que exista una defensa o no hacia el cargo del actual ministro. Eso tendrán que evaluarlo la propia Presidenta de la República, que es la que designa a sus ministros, y tiene que dar una evaluación de si están o no dando el resultado esperado, porque ya muchos de ellos tienen varios meses. Entonces tendría que haber una evaluación. Bajo esa evaluación, la Presidenta podría tomar la decisión de remover o no, pero el Congreso haría mal si está removiendo a un ministro por temas que no competen directamente a su cargo y a sus funciones. Bueno, si de la Presidenta depende, entonces él va a continuar en su cargo como ministro del Interior, porque bueno, ya Dina Boluarte ha manifestado su apoyo público en reiteradas ocasiones. Muchas gracias, señor Semanche, por ese análisis que nos ha podido dar. Le agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta tarde. Gracias.